se leyó el decreto que el cardenal Luis Concha Córdoba produjo para crear 4 nuevas parroquias en la circunscripción de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Qué sentido tiene crear parroquias? En los últimos años se han creado muchísimas nuevas parroquias en Bogotá. El año pasado, por ejemplo, se crearon 14 nuevas parroquias en Ciudad Bolívar. Y se siguen creando parroquias tanto en el sur, como en el centro, como en el norte de Bogotá. Repito la pregunta, ¿qué sentido tiene crear parroquias? Y la respuesta nos la da precisamente la palabra de Dios, especialmente en el Salmo responsorial, ese estribillo que repetíamos como respuesta a la primera lectura y al Salmo que se proclamaba. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Señor Jesucristo hace que estas palabras, que están inspiradas en el final del Evangelio de Marcos, explique perfectamente de qué se trata cuando pide a sus apóstoles y a través del tiempo y del espacio a todos sus discípulos de ir al mundo entero a predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Dios es un Padre que nos ama, de que Dios es un Padre que nos ama hasta el extremo de que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y que éste nos ha amado hasta donde es posible amar, entregándose por nosotros a la muerte de cruz y resucitando para vencer la muerte y derramar sobre nosotros su Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu que hace posible que nosotros respondamos al amor de Dios con un amor claro de nuestro corazón. Ese es el Evangelio. Todos los seres humanos, todos, sin ninguna excepción. Lo veíamos en el texto del profeta Isaías y lo repite el Señor en el Evangelio. Del norte y del sur, del oriente y del occidente, todos están llamados a descubrir ese amor misericordioso de Dios, a aceptarlo en su corazón, a transformar su vida y de esa manera a transformar el mundo en el que vivimos, y más allá de la muerte y más allá de la constitución misma de este mundo, a participar eternamente de la vida de Dios. Ese es el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo vamos a ir a todo el mundo a proclamar el Evangelio? Inmediatamente se piensa en la dimensión geográfica, y de hecho aparece la dimensión geográfica, norte, sur, este, oeste. Pero no solamente está la dimensión geográfica en el sentido de un espacio que haya que recorrer y que llenar, sino sobre todo está la realidad de que en medio de nosotros, viven muchísimas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Nosotros en Colombia teníamos la sensación de que todo el mundo era cristiano, todo el mundo era católico, todo el mundo había escuchado el Evangelio. Ahora nos damos cuenta, tal vez tarde, muy tarde, pero nos damos cuenta de que no es así. De que de hecho hay muchísimas personas alrededor nuestro que no conocen a Dios. Y que si lo conocen solamente de oídas y no han abierto su corazón a Dios. Y por lo tanto construyen su vida de espaldas a Dios. La construyen de tal manera como si Dios no existiera. Vivimos en un mundo cada vez más secularizado, es decir, un mundo en el cual cada vez más Dios estorba. Y por lo tanto la gente, podríamos decir, no quiere escuchar, no quiere oír hablar de Dios. Pero el Señor nos dice, vayan y proclamen. Él nos lo repite. Y hoy ese mandato que resuena al final del Evangelio de Marcos y al final del Evangelio de Mateo, resuena con toda la misma fuerza
en nuestros oídos. Hoy, nosotros estamos llamados a ir al mundo entero a proclamar el Evangelio. Repito, no es desplazarnos, no es irnos a los confines del mundo. Se trata de que donde estemos, llevemos el Evangelio. Se trata de que en la familia seamos portadores del Evangelio. Se trata de que en nuestros vecindarios seamos portadores del Evangelio. Se trata que en el mundo del trabajo, allí donde estamos trabajando, seamos portadores del Evangelio. Se trata que en la diversión, en los clubes, en los sitios de diversión, allí también seamos portadores del Evangelio. Y que en los centros comerciales seamos portadores del Evangelio. Es decir, que irradiemos fundamentalmente el Evangelio por donde vayamos. San Pablo usa una expresión muy linda para esto. Dice, seamos el buen olor de Cristo. Una persona lleva el olor, por ejemplo, de los perfumes. Se echa un delicioso perfume y ese perfume se expande por donde está la persona. Así debemos ser nosotros, cristianos auténticos que llevamos el buen olor de Cristo, el perfume de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Lo llevamos precisamente viviendo una vida en el amor. En el Evangelio, alguien le pregunta al Señor, Señor, ¿y son pocos los que se salvan? Y la respuesta del Señor es clara, esfuércense por entrar por la puerta angosta. En un primer momento uno dice, ¿qué conexión hay entre la pregunta y la respuesta? Hay una conexión muy simple. Esfuércense en entrar por la puerta angosta significa esfuércense por ser mis discípulos y por lo tanto en reproducir en ustedes mi vida y por lo tanto en hacer que su vida sea una vida de absoluto amor a Dios y a los demás y por lo tanto que esa capacidad de amor sea lo suficientemente fuerte como para irradiarla por donde nosotros vayamos. Ese es el buen olor de Cristo, la capacidad de amar, la capacidad de no ser indiferentes frente al mundo que nos rodea, no ser indiferentes frente a la injusticia y a la violencia, no ser indiferentes frente a los odios y a las envidias y los rencores, no ser indiferentes frente a las personas que sufren, a los marginados, a los excluidos. Se trata de que de verdad amemos, empezando por la familia, que allí en la familia se viva de una manera sumamente concreta y profunda esa realidad del amor. Porque de esa manera estamos llevando nosotros ese buen olor de Cristo. Estamos entrando por la puerta angosta con Cristo y por lo tanto recibiendo de Él la vida que necesitamos para poder llevarla. Ahora vengo a responder la pregunta inicial, y entonces, ¿para qué la parroquia? La parroquia es precisamente ese lugar en el cual nosotros, los discípulos de Cristo, nos empapamos cada vez más del Evangelio de Cristo. Lo primero que hacemos cuando nos reunimos en la Eucaristía es escuchar la palabra de Dios. Y por lo tanto, esa palabra que va penetrando profundamente en nuestro interior, nos va transformando. Esa palabra nos hace entrar por la puerta estrecha, de tal manera que cada vez más nos vamos asimilando a Cristo, nos vamos configurando con Cristo, de tal manera que podamos exclamar como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pero eso es el efecto de la palabra proclamada, escuchada, la palabra guardada en el corazón, la palabra a la cual se le permite que vaya permeando toda la existencia, de tal manera que no quede ningún ámbito de nuestra vida que no esté totalmente iluminado por esa palabra de Dios. Y la primera tarea de la parroquia es esa, proclamar la palabra de Dios, hacer que esa palabra llegue a todos los bautizados, para que esa palabra en los bautizados se convierta en fuerza vivificadora que transforme el mundo en el cual vive.
Pero la parroquia no solamente ofrece la palabra de Dios, la parroquia también ofrece la celebración de los sacramentos. Nosotros sabemos que el sacramento es un signo eficaz del amor de Dios. En el bautismo, el Señor nos toma, nos configura con Cristo sacramentalmente y nos hace sus hijos. Por eso en el bautismo entramos a formar parte de la iglesia. En la parroquia es en donde entramos a formar parte de la iglesia por medio del sacramento del bautismo. Está la confirmación, que como el nombre lo indica, es el sacramento que confirma la gracia recibida en el bautismo. Y por lo tanto, el bautizado se hace ya un adulto que está maduro en la fe y puede, por lo tanto, con la fuerza del Espíritu Santo, ser testigo del Señor en el mundo entero. Pero sobre todo está el sacramento de la Eucaristía, la misa, porque el sacramento de la Eucaristía es más que ningún otro sacramento, aun cuando todos lo son de alguna manera, el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor. En la Santa Misa nosotros revivimos el gesto de Cristo en la última cena, que nos ofrece en el pan su cuerpo inmolado y nos entrega en el vino su sangre derramada, para que nosotros, alimentándonos de Él en la comunión, recibamos esa vida que el Señor nos da, la recibamos y de esa manera verdaderamente nos cristifiquemos, nos hagamos de verdad otros Cristos, vivamos en nuestro corazón la fuerza del amor del Señor. Pero como somos pecadores, necesitamos también del perdón del Señor. Y está el sacramento de la penitencia o de la confesión o de la reconciliación. Para que allí nosotros levantemos nuestro corazón hacia Dios Padre para pedirle el perdón de nuestros pecados y recibir con el perdón del Señor ese Espíritu de Dios que viene a vivificarnos y a transformarnos. Y así podría seguir hablando de todos y cada uno de los sacramentos. Pero quiero referirme un momento al sacramento del matrimonio. Porque la unión entre el varón y la mujer es un sacramento. Porque allí se simboliza de una manera especial y se hace presente con toda la fuerza salvadora la unión de Cristo con su iglesia. De tal manera que los casados sacramentalmente son unos signos permanentes, unos signos claros del amor de Dios por su iglesia, del amor de Dios por la humanidad. De tal manera que en el amor de los esposos, un amor fecundo, un amor que se traduce y se prolonga en la existencia de nuevos seres humanos, se significa claramente lo que es la fecundidad del amor de Dios. Un amor de Dios indestructible, un amor de Dios que hace de los dos seres una sola cosa. Entonces tenemos la palabra, tenemos los sacramentos, pero también tenemos, y esto es fundamentalmente importante, que la parroquia como comunidad se organice como un cuerpo vivo, de tal manera que la comunidad entera pueda prestar el servicio de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Por eso están los grupos apostólicos, están todas esas instancias que hacen posible que la comunidad sea una comunidad viva, una comunidad de fe, de amor, de esperanza, que vaya creciendo permanentemente en el amor a Dios y a los demás. Por eso la importancia de las parroquias. Por eso la parroquia no puede ser demasiado grande. Esta mañana empecé mi recorrido por Ciudad Bolívar, por una de las parroquias creadas el año pasado, al principio de año. Una parroquia encomendada al patronato de San Agustín de Hipona. Y le preguntaba yo al párroco, ¿cuántos habitantes calculas tú que están en el perímetro de la parroquia? Y me decía, mínimo 23.000 personas. Entonces se pueden imaginar un pobre párroco tratando de responder por 23.000 personas.
Indudablemente eso desborda totalmente. Por eso hay que, en la medida de lo posible, hay que fraccionar las parroquias grandes y crear parroquias más pequeñas, en donde el párroco pueda tener un contacto mucho más personal con las personas, con las familias, en donde el párroco pueda conocer a sus feligreses, en donde el párroco pueda de verdad ejercer una relación muy cercana de pastoreo con todas las personas que le son encomendadas. Perdonen que me haya alargado, pero yo creo que valía la pena reflexionar un momentico sobre lo que significa el que hace 60 años el cardenal Luis Concha Córdoba creara esta parroquia de la Inmaculada. Démosle gracias al Señor porque son 60 años a lo largo de los cuales hemos tenido la proclamación de la palabra, la administración de los sacramentos, la organización de la comunidad, para que todos como iglesia podamos ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Como respuesta a la palabra del Señor, vamos a reafirmar juntos nuestra fe.